Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión 7 de esta cátedra en institucionalidad democrática, interculturalidad política y desarrollo institucional. Hoy vamos a analizar el tema campos de la interculturalidad en una primera parte. Haremos esta sesión en dos partes, la sesión 7 y 8, analizando desde distintas perspectivas los campos que ameritan una comprensión, una acción de interculturalidad. Pero cabe mencionar que en base a lo que venimos viendo en la materia, en realidad todo está permeado por la interculturalidad. Todo tiene que ver con un trabajo de conexión y de contacto entre las culturas. No solamente un roce entre las culturas, sino una interconexión entre las culturas. Por lo tanto, un diálogo. El diálogo siempre es de dos partes, en quien emite un mensaje y quien recibe un mensaje. El diálogo se produce en la medida en que esa relación se fluya, se desarrolle y se consolide permanentemente. Entonces, hasta donde estamos viendo, la realidad concreta en sus múltiples dimensiones tiene características de interculturalidad. ¿Por qué? Porque está la necesidad de la relación de la persona con otras personas, con su entorno y finalmente con la naturaleza, ¿no? Cuando estén vigentes las políticas mundiales sobre en relación con alienígenas, por ejemplo, ese va a ser otro escenario. Ahora se perfila otro escenario también muy propicio para la interculturalidad a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Esas seguramente serán tareas los próximos años, en el corto plazo, ¿no? No de aquí a 50 años, sino ya en lo próximo. De hecho, la inteligencia artificial está proponiendo un conjunto de temas a la humanidad para ser resueltos. Y de hecho, uno de los temas que amerita una consolidación del aprendizaje en la inteligencia humana es el uso de la tecnología en la cotidianidad, el Internet de las cosas o esto que se ha denominado hasta ahora la inteligencia artificial. Bueno, sin embargo, ahora nos vamos a centrar en estos campos de la interculturalidad que tienen que ver con esta acción del hombre con su entorno, ¿no? En distintos campos, en distintos niveles, en distintos tiempos y en distintos espacios. Lo que pasa es que la interculturalidad va a existir siempre y cuando exista la voluntad del ser humano de contactarse con los otros seres humanos que habitan el planeta. Vayamos a la primera diapositiva. ¿Qué planteamos? Que este abordaje de campos de interculturalidad plantean diferentes desafíos respecto del encuentro o desencuentro entre culturas diferentes y civilizaciones diferentes. Veíamos en una anterior sesión este abordaje de mirar la interculturalidad desde el plano personal, el plano grupal, el grupo más inmediato al que pertenecemos y la relación entre las culturas y civilizaciones. Entonces, es el entender los campos de de la interculturalidad, los campos de la comprensión de la diversidad, es entender los diferentes desafíos que plantea este encuentro, ¿no? Quizás este desencuentro, este choque, ¿no? Esta no relación armónica entre las culturas. Veíamos, por ejemplo, cuando abordábamos el culturalismo estético, esta mirada de mosaico, ¿no? Que es con el reconocimiento
de la existencia de la diversidad. No, la humanidad es un crisol de la diversidad. Entonces, más allá de la celebración de ese crisol, de esa presencia de las múltiples culturas que puede celebrarse, ¿no? que puede reconocerse en términos de la riqueza que significa la diversidad, está el hecho cotidiano de vivir la diversidad en lo concreto, vivir la diversidad en el día a día. Y esto plantea conflictos. Pero como habíamos apuntado también, el conflicto hay que entenderlo como los asiáticos, como oportunidades para seguir creciendo. O entender el conflicto a través de las crisis que genera este conflicto, ¿no? Para el caso de los asiáticos es prácticamente lo mismo. Y en el caso boliviano existe un autor de quien van a escuchar a lo largo de su carrera universitaria, siempre y cuando, por supuesto, entren a ciencias políticas. Y se llama René Zabaleta Mercado, este autor. Quizás alguno de ustedes ya lo ha visto, lo ha leído, se ha aproximado a la obra de él. Pero él es uno de los más importantes sociólogos políticos del país y tiene un aporte significativo en la ciencia política. Y él trabaja la categoría crisis para comprender Bolivia. Para Zabaleta Mercado, la crisis es conocimiento. ¿Ah? Ese país genera crisis para conocerse como tal, para develar sus contradicciones, para develar sus articulaciones o develar sus conflictos. Entonces, desde Zabaleta podemos entender con la interculturalidad que la relación entre las culturas genera crisis como conocimiento y en relación a los asiáticos como oportunidad de la sociedad, como oportunidad del Estado y como oportunidad de desarrollo humano de cada miembro de un país que se llama Bolivia. Entonces, a partir de aquello, vuelvo a apuntar el hecho de que el mundo, como está organizado, es una larga historia de supremacía monocultural y patriarcal, ¿no? A lo largo del desarrollo de la historia en el mundo, y en Oriente, en Occidente, en poblaciones originarias, ¿no? En expansión geopolítica, ¿no? Tenemos esta característica en la construcción, por ejemplo, de imperio, que apuntaba también a alguna sesión a propósito del imperio inca, ¿no? Entonces, y los factores de dominación que genera la política. Entonces, en todo caso, existe una larga historia de construcción monocultural, hegemónica y hegemonista, en el sentido de que a partir de una cultura se quiere explicar todo y una cultura se convierte en el centro de la explicación del universo, en el centro de la explicación de todas las cosas que hace el hombre. Esta construcción es en Occidente, del cual formamos parte, entramos y salimos como bolivianos, como latinoamericanos, a este movimiento del conocimiento que genera Occidente y particularmente desde la modernidad. Ese conocimiento es hegemónico, es expansivo geopolíticamente, centra su explicación del mundo con base en una propia cultura, ¿no? Esto que había apuntado también, trabajado desde distintos ámbitos, que se entiende como la victoria de Occidente para la explicación de la realidad de las cosas.
Esta monoculturalidad occidental, hegemónica, hegemonista, ¿no? Está ligada también a lógicas patriarcales, que se pueden ver en la política muy claramente. Cuando se trabaja la lógica del enfrentamiento, la lógica del amigo-enemigo, la lógica de la dominación, hay una fuerte presencia patriarcal en la explicación de la realidad, en el que los vencedores, que casualmente son hombres, tienen que dominar a los vencidos, ¿no? Y los vencidos pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, esta construcción monocultural desarrolla de manera simultánea una mirada patriarcal en la organización de la sociedad, en la organización de las cosas. ¿Qué es el patriarcado entonces? Es la centralidad del varón en el orden social, en la organización de la sociedad. Todo se hace a escala de la comprensión y de los deseos del varón. Ese es el patriarcado. Abandonar aquello, ¿no?, forma parte de este proceso de interculturalidad crítica que supera problemas emergentes de esta relación de dominación producida, por ejemplo, por el patriarcado, que, como habíamos apuntado también, subordina y somete a los otros seres humanos y les plantea la condición de dominados. Los dominados tienen que respetar el orden del dominador. Entonces, esa es una larga historia en la humanidad, ¿no?, producida por esta mirada de supremacía cultural ligada a la política y entendida como cultura única. Con otras palabras, toda pretensión humana que se enarbola única, que se considera única, está en el camino de generar procesos de dominación, de sometimiento hacia otras culturas. Está en el camino de universalizar y uniformizar la comprensión única del mundo, no una comprensión plural, diversa del mundo, sino única del mundo. Y lo va a hacer en un doble sentido. A las buenas, a través de un sistema educativo, cultural, legal, y a las malas, usando la fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo que la interculturalidad critica, y a la que la interculturalidad, esos procesos, antepone, critica, contradice y plantea otros escenarios en la construcción de la relación entre las culturas. En otras palabras, en la interculturalidad no cabe la comprensión de una cultura, sino de culturas en interacción. No solo la presencia de las culturas como existencia dada por la producción de los hombres, la producción de la interpretación de la realidad de parte de los hombres. Y digo hombres para generalizar al ser humano, ¿no?, hombres y mujeres, por supuesto. Entonces, esa comprensión monocultural no es posible de ser asimilada por la interculturalidad, ¿no?, que tiene como rasgo el reconocimiento de las culturas en interacción, culturas que se comunican y que producen en esa comunicación otros procesos creativos humanos, ya sea de inclusión, ya sea de valorización de la cultura
propia, la cultura que se contacta, y por lo tanto genera un proceso sincrético, una mezcla, una hibridación, ¿no?, que produce otra cultura o innova procesos, ¿no? Pero jamás se queda, ¿no?, en un plano pasivo, en un plano congelado, ¿no?, que solo reconoce la existencia de culturas. Las culturas son vivas. ¿Sí? Entonces, se habla de la interculturalidad, habla de las culturas vivas, que están conformadas por seres humanos, que se mueven, que interactúan, que comprenden su realidad en sus múltiples dimensiones. Pero este proceso de negación de culturas que está dado por el monoculturalismo y el patriarcado, que continúan, además hay tendencias en el mundo que continúan negando la existencia de otras culturas, ¿no?, toda vez que se comprueba sus efectos nocivos en esa construcción hegemónica y de borramiento a las otras culturas. Ahora, no se trata, sin embargo, de sustituir el patriarcado, por ejemplo, por el matriarcado. En realidad estarías reproduciendo el mismo problema, no superando el problema. Si vas a focalizar ya no la atención en el hombre, sino en la mujer, en realidad no has avanzado como sociedad. Has reproducido el mismo problema, le has dado la vuelta al problema, pero sigue siendo el mismo. No se trata de eso. Tampoco se trata, por ejemplo, de que sectores antes excluidos, por ejemplo, sectores indígenas, ahora empiecen a excluir, a generar otro tipo de exclusiones, a desvalorizar a la gente que no es de su cultura. A usted no habla aymara, entonces usted no sirve. ¿Ah? Usted no es un ciudadano capaz de pertenecer a este país, ¿no?, que se ha dado. Y en Bolivia hemos visto características de este tipo, de un racismo a la inversa, ¿no?, que lo único que está demostrando esto es la permanencia de un problema colonial todavía, que son estas asimetrías, que inferioriza una cultura, inferioriza a las otras, ¿no? Entonces, el racismo a la inversa tampoco es una salida que supere situaciones como las que se tienen en el mundo y las que se tienen en Bolivia, que son esta falta de conocimiento, de comunicación, de contacto, de interacción entre las culturas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿No? Generar procesos sostenidos de diálogo entre Occidente y las culturas existentes en esta parte del mundo, que son culturas originarias, que son culturas en las que están descendientes de africanos, culturas afros, en el que son culturas en el que está presente lo indígena, son culturas en los que en las que está presente, existen estas otras marginalidades en la comprensión de la realidad. ¿Y marginalidades por qué? Porque la construcción hegemónica las ha desplazado. Pero esas culturas han resistido para no desaparecer. Por eso son culturas vivas, ¿no? Y han negociado, entre comillas, su pertenencia a la organización del Estado o a las formas de organización de la sociedad que se han ido produciendo a lo largo de la historia para mantener su existencia. ¿Mm? Entonces, se trata en la interculturalidad de generar procesos sostenidos de diálogo permanente de la diversidad. Esto que había apuntado desde hace varias sesiones, esto que se llama la gestión de la diversidad.
Se trata de generar gestión de la diversidad a nivel del Estado y sus instituciones. Ahí Bolivia ha avanzado muy poco, realmente muy poco, teniendo un desafío enorme el hacer aquello y generar gestión de la diversidad en la sociedad, en la relación de los grupos sociales que en Bolivia a estas alturas del siglo XXI no se conocen. Había puesto en una de las consignas de ejercicios que conoces del Chaco boliviano, del oriente boliviano, tú que eres andino, que perteneces a esta región de occidente del país. ¿Conoces temas amazónicos, por ejemplo? La Paz es 70% del territorio es amazónico. Pero ¿cuánto de lo amazónico conocen los paseños? ¿Mm? Entonces, eso te está demostrando que la falta de integración de un país, la falta de conocimiento de un país, la falta de la comprensión cultural de un país, porque no se han trabajado ni se trabajan procesos sostenidos de interculturalidad. ¿No? No se enriquece el contacto y no se encuentran los espacios comunes para el contacto de las culturas. No lo hace el Estado y la sociedad, digo yo, de manera intuitiva, por la necesidad de subsistencia de las culturas, establece esos escenarios de hibridación, sincretismo y mestizaje cotidiano. Ejemplo, si la mayoría es paseño, son paseños los que forman parte de este curso, me entenderán. A las citas, 24 de enero. Vamos a las 12, ¿no? A comprar una miniatura, que en realidad es apostar por la fantasía, ¿no? Pero es 12, la ciudad se colapsa, 12 del mediodía. Compras, billetitos, carritos, títulos, etcétera, seguro van a hacer eso ustedes también. Próximamente, en enero próximo, compramos ese título universitario o matrícula universitaria, que también hay de las citas. Compras eso, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Vas y pides que la autoridad, la Mauta, el Yatiri, te lo challe. Eso es lo que haces, ¿no? Y luego de aquello, vas y entras a la iglesia católica, judeocristiana, semita. Entras a la iglesia además que viene con la colonia y pides al sacerdote, al cura, que te challe esa compra de las citas, ¿no? Y no te haces ningún problema para entrar en esos dos escenarios de la cultura boliviana y paseña, en absoluto. Lo haces con naturalidad, ¿no? Como algo que normal, has normalizado en tu práctica cultural. Entonces, eso ha sido producido por la sociedad. No ha venido el Estado a través del gobierno y ha generado esos procesos, para nada. La sociedad ha producido esa práctica intercultural y al Estado no le ha quedado otra que aceptar esa práctica intercultural y garantizar su existencia. Y así, si vemos en todo el país, tema de medicina tradicional, por ejemplo, que lo hemos visto en el COVID, revalorización de la medicina tradicional, de las plantas, de las hierbas, ¿no? Que la retama, el eucalipto,
el amor seco, una serie de cosas que no solamente se manejan en Occidente, sino en todo el país. Ligadas, todo ese manejo ligado a la medicina clínica que viene de Occidente. Los pastillas, el jarabe y principalmente la vacuna que ha generado Occidente desde la medicina occidental. Entonces, esos procesos, quiero decir con esto, que están permanentemente instalados en la sociedad. Y la sociedad de manera intuitiva para solucionar sus problemas, para superar sus dificultades y para generar procesos de relación, intuitivamente gestiona esa mezcla. Sería lindo que desde el Estado se produzcan políticas públicas que faciliten el contacto intercultural y la producción intercultural. Pero todavía nos falta muchísimo. Y en el plano político ni qué se diga. En el plano político, en las estructuras políticas del país, político-partidarias del país, más específicamente, no existe incorporación de principios, valores, conductas provenientes de culturas originarias. Existe además de eso una deformación de la lógica predominante hegemónica, para mal, una deformación para mal, porque puede haber deformación para bien, pero aquí hay una deformación para mal, dañina, que lo único que genera son males producidos por el nocivo comportamiento humano. ¿Cuáles son? Corrupción, prebenda, clientela, patrimonialismo, ¿no? Ahí es muy cerca de eso es el patriarcado, ¿no? Y todo lo que significa, por ejemplo, acoso político a las mujeres, ¿no? O toda forma de discriminación en la realidad. Entonces, como ven, jóvenes, nos falta mucho, muchísimo por avanzar en el país y aportar al mundo, por supuesto, porque se trata de eso, de que la cultura y los productos culturales eficaces, exitosos, contribuyan a la solución de la problemática del mundo. Con otras palabras, tenemos mucho de Occidente y mucho de la América profunda en cada uno de nosotros, en cada grupo social que conforma Bolivia, en la relación de las culturas, ¿no? Esa relación de las culturas que debería generarnos procesos fluidos y de comunicación no está adecuadamente gestionado ni adecuadamente interactuando. ¿Qué es lo que existe? Una polarización por la presencia de lo diferente, ¿no? Enfrentamientos, cambos y cuellos, enfrentamientos urbanos-rural, ¿no? Cuando en realidad necesitamos procesos de conocimiento de esas culturas y la generación de espacios comunes. Para eso sirve la política. Para eso sirve la interculturalidad política en su acción concreta, en la vida práctica. Entonces se trata de llevar a cabo la construcción de espacios comunes inclusivos, en el que se trabaje la idea de todos nosotros o nosotros todos, ¿no? La inclusión tiene que ser universal, es decir, todos tienen que tener un lugar dignamente reconocido social por la sociedad y por el Estado. Su cultura tiene que ser un ejercicio digno de existencia social. Y ahí viene el tema del mestizaje, como producto de la interacción de las culturas y la mezcla de las culturas.
Habíamos hablado en otra sesión, por ejemplo, del valor de los afros. La mayoría de las danzas de Bolivia son danzas producidas por el mestizaje, danzas producidas por la interacción de las culturas. Ejemplo, la morenada. Ejemplo, el caporal. Seguramente todos aquí han bailado algún rato caporal, morenada o tincus. El tincus es una comprensión mestiza de lo indígena, ¿no? Y así si vamos viendo y analizando esas expresiones culturales. Entonces, existe diálogo cultural cuando se supera el conflicto de las purezas culturales. Cuando se entiende que las culturas se mezclan, interactúan, se combinan, establecen una síntesis por su presencia. Pasemos a ver en esta perspectiva la descolonización y la interculturalidad. Entonces, ¿qué se plantea en todo lo que vengo exponiendo? La existencia de una interculturalidad crítica y emancipadora. Siguiente diapositiva, por favor. Que rechaza cualquier esencialismo, cualquier tipo de esencialismo y purismo cultural. Las culturas son vivas, por lo tanto, se comunican, interactúan, se mezclan. Todas las culturas son resultado de un proceso complejo y largo de inter y transculturación. ¿Qué quiere decir esto? La interpenetración de las culturas, la interacción de las culturas, los espacios interseccionales de la conexión entre las culturas. La colonialidad, como la estamos viendo en la cátedra, no es un hecho neutral. Tiene que ver con la dominación, un proceso de dominación, de sometimiento, de inferiorización de la condición humana hacia otras condiciones humanas. Si voy por la lógica de reconocer que existe una sola cultura en el mundo, voy a estar en la perspectiva que planteaba Hegel, de quien seguramente han escuchado y van a escuchar toda la carrera de ciencia política. ¿Qué decía Hegel sobre América Latina? Textual. Lo que aquí sucede hasta el momento es solo el eco del viejo mundo y la expresión de una vitalidad foránea, ¿no? Hegel reconocía la vitalidad de la sociedad, pero una presencia inferior a lo que venía con el viejo mundo, con la cultura del viejo mundo, que para Hegel solo los americanos reproducían lo que ya habían creado los europeos, ¿no? Había en realidad una limitación de un desconocimiento, por supuesto, de la realidad americana, de toda la realidad americana, norte, centro, sur, ¿no? Entonces estamos con la interculturalidad crítica y emancipadora en un proceso, ante un proceso de descolonización y ante la demostración de que la interculturalidad es un diálogo entre culturas. Un diálogo con todas sus características, que se dan por el encuentro, la comunicación, ¿no? El reconocimiento de la otredad, el reconocimiento del otro, pero también el ejercicio del conflicto. Pero ojo, el conflicto es oportunidad. El conflicto es crisis, es oportunidad y es conocimiento. Vayamos a la diapositiva de trampas de la inculturación e inclusión. ¿Qué pasa en esta perspectiva cuando se ve el proceso de la existencia de las culturas? Se ha dado en el mundo un proceso de inculturación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay el reconocimiento de una esencia cultural
inalterable, que es superior, que atraviesa el tiempo, ¿no? Y que todo conocimiento menor a esta esencia, que a través del tiempo, que es transpersonal, se explica por su contexto. Y pare de contar. Pero ¿no? Hay como leyes de la sociedad, leyes de la economía que orientan el conocimiento de organizaciones sociales o de los procesos sociales. En realidad, la inculturación somete, en otras palabras, ¿no? Bajo, bajo el planteamiento de la supremacía cultural y transtemporal, somete a las culturas y no las reconoce en su comprensión sobre su realidad. Ese es un problema que enfrenta la interculturalidad. Otro, la universalidad, ¿no? El entender que hay procesos sociales que son universales y que no hay particularidades, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, vamos con el 3, no que se renuncia a la universalidad. Se reconoce la universalidad en la interculturalidad, pero se rechaza la idea de que una cultura lo explique todo, sino se reclama el aporte de las culturas en la construcción de lo universal. Y vendrá el punto 4, sobre esta manera de mirar las tensiones en la interculturalidad producida por la inclusión, que significa una negociación simbólica, es decir, de símbolos culturales entre los grupos sociales, y una negociación política, es decir, para la existencia de esas culturas necesitamos que se las reconozca, pero además se las incorpore en las estructuras. Entonces, con otras palabras, estimados, no caigamos nunca en las trampas de la inculturación e inclusión que están planteando el borramiento de la diversidad, sino que a la inculturación debes anteponer la necesidad de la visibilización de las otras culturas, de la totalidad de las culturas, y por lo tanto su inclusión en las estructuras sociales. Podemos ver que existen campos de la inclusión prácticamente en toda la organización y la comprensión de la sociedad. Existe necesidad de generar procesos interculturales en la educación, en la organización del mundo, en la literatura, en las estructuras políticas, en la economía, en las ideas de belleza, en la filosofía, los idiomas, la religión, las relaciones con la naturaleza, en los apellidos y nombres y en los estereotipos mentales. O sea, con otras palabras, y para terminar, la interculturalidad se convierte en una tarea de la especie humana para reconocer el aporte de la creación de esta especie humana en distintos momentos y espacios del planeta Tierra en la comprensión de la realidad del mundo. Bueno, vamos a quedar acá. Siguiente diapositiva. Nos despedimos hasta la siguiente sesión, considerando que estamos abordando esto por partes.